Bienvenidos, audaces exploradores del abismo, los valientes que se atreven a mirar hacia lo insondable y lo eterno. Hoy nos sumergimos en uno de los relatos más emblemáticos de H. P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico, La llamada de Cthulhu. En este aterrador relato, Lovecraft nos invita a enfrentarnos a un terror que trasciende la comprensión humana, un ser tan antiguo y vasto que el simple hecho de conocer su existencia es suficiente para trastornar la mente. La historia, contada a través de diferentes voces y perspectivas, revela la figura de Cthulhu, una criatura colosal que yace dormida en la ciudad sumergida de R'lyeh, esperando el momento en que se despierte para reclamar el mundo. A lo largo del relato, el protagonista investiga una serie de extraños sucesos, sueños inquietantes, rituales oscuros y una misteriosa escultura que parece capturar la esencia misma de este ser indescriptible. Con cada pista descubierta, la presencia de Cthulhu se hace más real, y la línea entre la cordura y la locura se desvanece lentamente. En La llamada de Cthulhu, Lovecraft nos recuerda que el universo es vasto, indomable y lleno de horrores que van más allá de nuestra comprensión, desafiando todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la realidad. Este relato no es solo una historia de terror, sino una reflexión sobre nuestra insignificancia en el gran esquema cósmico y sobre lo frágil que es la mente humana frente a lo desconocido. Con su atmósfera única y su creciente sentido de desesperación, La llamada de Cthulhu se ha convertido en un pilar fundamental de la literatura de horror, un relato que explora los límites del miedo y la razón. Antes de adentrarnos en este relato que desafía las leyes del universo y nuestra propia comprensión de la realidad, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras exploraciones en el oscuro y fascinante universo lovecraftiano. Prepara tu mente, porque al escuchar La llamada de Cthulhu, no solo estarás oyendo el eco de un monstruo antiguo, sino de la infinita oscuridad del cosmos. Capítulo 1. El horror de la ciudad de los muertos. Los eventos que narraré a continuación han sido los más desconcertantes y aterradores de todos los que he conocido, los más allá de la razón y el entendimiento humano. Mi nombre es Francis Bayland Thurston, y hasta hace poco vivía una existencia tranquila y sin sobresaltos, ajeno al terrible legado que me ha sido transmitido. La historia que voy a relatar se desenvuelve de una manera tan extraña, que debo advertir al lector de antemano que no es para los débiles de corazón ni aquellos que prefieren la seguridad de su realidad conocida. Todo comenzó con la muerte de mi gran abuelo, el profesor Angel, un hombre muy respetado en su campo de estudios, quien murió dejando en su legado una serie de documentos y textos que me sorprendieron más de lo que jamás hubiera imaginado. Era un hombre completamente racional, sin inclinaciones hacia lo oculto ni lo esotérico, y por eso las cartas que dejó y los papeles que descubrí fueron para mí un enigma desconcertante. Mi primer encuentro con lo que se convertiría en una pesadilla de por vida ocurrió poco después de la muerte de mi gran abuelo. Como parte de sus pertenencias, había dejado varias cartas que, a pesar de ser inquietantes, no me hicieron pensar en nada más allá de los misteriosos recuerdos de un hombre avanzado en edad. No fue hasta que comencé a examinar con más atención un pequeño papiro con una escritura extraña que comencé a darme cuenta de lo peculiar de su contenido. A medida que investigaba, descubrí una serie de relatos, comentarios y observaciones acerca de un fenómeno inexplicable que se había producido en el Pacífico Sur. Estos relatos hablaban de un sueño colectivo, una visión que había sobrecogido a varios investigadores y aventureros que se habían aventurado en aquellas tierras remotas. Todo lo que mi gran abuelo había documentado en esas páginas hacía referencia a algo aterrador, algo indescriptible. Según las notas de Angel, durante los primeros años del siglo XX, un naufragio había dejado a un grupo de supervivientes varados en una isla deshabitada, aparentemente ajena a todo contacto con el mundo exterior. Sin embargo, lo que encontraron en esa isla no era lo que esperaban. En lugar de una tierra virgen y desconocida, encontraron una extraña estructura sumida en un silencio abrumador, y un objeto cuya descripción fue suficiente para causarles terror a aquellos que lo vieron. El objeto, o más bien lo que parecía una estatua de proporciones monumentales, estaba cubierto por símbolos indescifrables, y representaba una figura monstruosa, un ser con tentáculos, alas y una apariencia que desbordaba los límites de lo posible. Mi gran abuelo había entrevistado a algunos de los pocos supervivientes de este incidente, quienes, en sus últimos días, se mostraban completamente alterados y aterrados, incapaces de hablar sobre lo que realmente habían visto en la isla. Aquellos que lograron sobrevivir a la pesadilla no lograron regresar con la mente intacta. A partir de este punto, comencé a comprender que lo que mi gran abuelo había documentado iba más allá de lo racional y que esa extraña figura, esa entidad, conocida por los pocos que sobrevivieron como Cthulhu, era el objeto de estudio de toda su vida. El misterio de lo que había ocurrido en la isla comenzó a atormentarme. Lo que me llevó a seguir investigando, sin embargo, fue algo mucho más personal.
En uno de los papeles de Ángel encontré una carta con una firma familiar. Esta carta estaba dirigida a un misterioso inspector que había investigado el caso. Con su muerte, la carta había quedado sin respuesta, y la conexión entre mi familia y los eventos que sucedieron en esa isla parecía más cercana de lo que inicialmente pensaba. Capítulo 2. El relato de Henry Anthony Wilcox. Uno de los documentos más reveladores que encontré entre los papeles de mi gran abuelo fue un conjunto de cartas escritas por un tal Henry Anthony Wilcox, un joven artista que, al parecer, estaba obsesionado con la figura de Cthulhu, aunque él no la conocía bajo ese nombre. Wilcox había vivido en la ciudad de Providence, muy cerca de donde mi gran abuelo había realizado su investigación, y sus cartas contenían detalles extraños y desconcertantes que no podían ser ignorados. A lo largo de las cartas de Wilcox, descubrí que él había comenzado a pintar, de manera inexplicable, una serie de extrañas representaciones de formas grotescas y alienígenas. Estos cuadros no solo representaban seres y criaturas que eran absolutamente ajenos a la imaginación humana, sino que además parecían tener un aire de familiaridad, como si estuvieran manifestando algo que ya había estado en la mente de los observadores antes. Wilcox comenzó a ser perseguido por pesadillas recurrentes, donde veía a una criatura gigantesca, con tentáculos que se extendían hacia él desde la oscuridad de la noche. Sus sueños parecían ser una manifestación de una visión mucho más profunda, que se reflejaba en su arte y en sus escritos. Para Wilcox, la imagen de la criatura, aunque nunca había oído hablar de Cthulhu, le parecía más real que cualquier otra cosa. Él afirmaba haber visto el rostro de ese ser durante sus sueños, y cada vez que despertaba, una sensación de horror inexplicable lo invadía. Con el tiempo, sus amigos y familiares comenzaron a notar que su salud mental se estaba deteriorando a causa de estas visiones, y muchos temieron por su estabilidad. Sin embargo, Wilcox insistía en que sus visiones eran más que sueños. De alguna manera, creía que estaba recibiendo mensajes de una entidad más allá del tiempo y el espacio, una inteligencia cósmica que había existido mucho antes de la humanidad y que, por razones desconocidas, ahora comenzaba a despertar. Lo que me resultó más inquietante fue que, de alguna forma, las obras de Wilcox, aunque caóticas, coincidían en un patrón con los fragmentos de los textos antiguos que mi gran abuelo había encontrado. La conexión con la isla, la figura de Cthulhu, y los símbolos que decoraban los antiguos artefactos parecía cada vez más clara. A medida que me adentraba en los detalles de las visiones de Wilcox, comenzaron a surgir patrones más oscuros. Cada vez más personas comenzaban a soñar lo mismo que él, aunque de manera fragmentaria. Algunos sentían presencias en sus sueños, mientras que otros experimentaban visiones aterradoras de mares oscuros y civilizaciones perdidas. Sin saberlo, cada uno de estos relatos estaba contribuyendo a un tapiz mucho más grande, un tapiz que estaba comenzando a adquirir una forma distinta, como si todo estuviera conectado por un hilo invisible de terror que se extendía a través del espacio y el tiempo. Capítulo 3. El relato del inspector Legrasse. En las semanas posteriores al descubrimiento de las cartas de Henry Anthony Wilcox, una serie de eventos inesperados me condujo hacia una revelación aún más desconcertante. Todo comenzó con un encuentro fortuito con un antiguo compañero de mi gran abuelo, un inspector de policía de Nueva Orleans llamado Legrasse. Este hombre, de carácter rudo pero confiable, llegó a Providence en busca de respuestas sobre un caso inquietante que había tenido lugar varios años atrás en los pantanos de la Luisiana. El inspector Legrasse, al ver el material que había encontrado en el archivo de mi gran abuelo, se mostró sorprendido al ver que los informes sobre Cthulhu coincidían de manera desconcertante con los de su propio caso. La historia que me relató, sobre lo sucedido en los pantanos del sur, no solo me dejó perplejo, sino que también me hizo darme cuenta de que los sucesos que mi gran abuelo había documentado no eran, en absoluto, un caso aislado. La entidad, el ser con tentáculos y forma monstruosa, parecía estar presente en todo el mundo, como una presencia insidiosa, extendiendo sus raíces en lugares olvidados y remotos. La expedición del inspector Legrasse. El inspector Legrasse me contó sobre una expedición que organizó en el año 1908, cuando se reportaron extrañas desapariciones en la región de los pantanos de la Luisiana. Había sido llamado a investigar el caso después de que varios aldeanos de una pequeña comunidad reportaron haber visto una figura humana en los pantanos que parecía estar deformada y proveniente de otro tiempo, algo completamente ajeno a cualquier explicación racional. Con un grupo de policías y cazadores locales, Legrasse viajó hacia las profundidades de los pantanos, siguiendo las pistas de los desaparecidos. Lo que encontró fue algo que superó sus peores temores. En una isla deshabitada, rodeada por las aguas oscuras y turbulentas, encontraron ruinas que parecían pertenecer a una civilización completamente desconocida, pero lo más perturbador de todo era la figura de un dios, una estatua monstruosa que representaba a un ser colosal y tentacular.
La imagen era exactamente la misma que los supervivientes de la isla del Pacífico Sur habían descrito en sus entrevistas con mi gran abuelo. La estatua de Cthulhu en los pantanos. El grupo de Legrasse, horrorizado por la magnitud de lo que habían encontrado, intentó destruir la estatua, pero algo extraño ocurrió. La tierra comenzó a temblar, y una sensación de maldad palpable invadió la isla. Muchos de los miembros de la expedición comenzaron a sufrir un colapso mental debido a la presión de estar tan cerca de lo incomprensible. Algunos, desorientados, abandonaron el lugar y nunca regresaron. Otros murieron en circunstancias misteriosas poco después de la expedición. Legrasse había logrado traer de vuelta algunos de los objetos y fragmentos que había encontrado, pero la estatua misma había desaparecido misteriosamente, dejando solo un vacío aterrador en el corazón de los pantanos. Sin embargo, la imagen que los aldeanos describieron en sus relatos se correspondía de manera escalofriante con la descripción de Cthulhu, la misma entidad que había marcado a los supervivientes del naufragio en el Pacífico Sur. El culto en Nueva Orleans. El inspector Legrasse no solo encontró ruinas en la isla, sino que también descubrió algo mucho más perturbador, un culto que adoraba a la criatura que representaba la estatua. En varias aldeas cercanas, Legrasse y su equipo entrevistaron a los pocos sobrevivientes de las desapariciones, y muchos de ellos afirmaron haber visto extraños rituales que involucraban a figuras humanoides con máscara de tentáculos y la invocación de una entidad desconocida, a la que llamaban Dagon, de manera más específica, Cthulhu. Los miembros de este culto parecían venerar al ser como un dios, como si su existencia fuera tan antigua como el propio planeta. Sin embargo, lo que más sorprendió al inspector fue que varios de los aldeanos se referían a Cthulhu no como una figura externa, sino como una entidad que dormía, esperando el momento adecuado para despertar y reclamar lo que era suyo. El relato de Legrasse. En un pequeño y desgastado cuaderno, el inspector Legrasse había anotado los detalles de sus entrevistas con los sobrevivientes y las víctimas del culto. Según sus relatos, la estatua de Cthulhu era solo una de las muchas representaciones que el culto mantenía escondidas en lugares secretos en todo el mundo. Estos cultos, repartidos por el globo, seguían ritos antiguos y enloquecedores que buscaban despertar a Cthulhu, quien estaba atrapado en algún tipo de sueño o estado catatónico bajo las profundidades del océano. El culto creía que, en algún momento de la historia futura, Cthulhu se despertaría para reclamar el dominio de la Tierra y gobernar sobre la humanidad. El relato de Legrasse estaba lleno de detalles sobre los horrores que presenció. A medida que leía sus notas, me sentí cada vez más atrapado en un torbellino de terror creciente. Las imágenes de los rituales, las figuras grotescas y los cantos demoníacos me perseguían a todas horas del día. Lo que el inspector Legrasse había encontrado en los pantanos de la Luisiana era, sin lugar a dudas, la punta del iceberg de algo mucho más grande, algo que se extendía más allá de nuestra comprensión. La conexión de los sueños. Uno de los detalles más escalofriantes que Legrasse me compartió fue su observación de un patrón recurrente. A medida que las personas se sumergían más en la historia del culto y sus rituales, comenzaban a experimentar sueños extraños. Legrasse y sus hombres, al igual que muchos de los involucrados en los eventos, empezaron a soñar con mares oscuros, ciudades sumergidas y formas tentaculares que se elevaban desde las profundidades. Estos sueños parecían ser una manifestación psíquica de la influencia de Cthulhu, como si el mismo ser estuviera tocando la mente de aquellos que se acercaban a su culto o historia, instándolos a adorarlo. El inspector Legrasse terminó su relato con una nota de desesperanza. Aunque había hecho todo lo posible por erradicar el culto y evitar que su influencia se extendiera más, sentía que la presencia de Cthulhu ya no se limitaba a los pantanos de la Luisiana ni a las remotas islas del Pacífico Sur. La sombra de esa entidad cósmica estaba alcanzando cada rincón del planeta, de alguna manera, y el despertar de Cthulhu parecía ser inevitable. Capítulo 4. El relato del profesor Ángel. A medida que la investigación sobre Cthulhu se profundizaba, la información que iba descubriendo se volvía más desconcertante y aterradora. Los relatos de Legrasse y las cartas de Wilcox habían establecido una conexión clara entre las diversas manifestaciones de lo desconocido. Sin embargo, lo que finalmente desveló toda la magnitud del horror que se estaba desatando fue el testimonio del profesor Ángel, el más cercano mentor de mi gran abuelo, cuya vida había sido consumida por el mismo misterio que yo intentaba desentrañar. El profesor Ángel, conocido en los círculos académicos por su vasta erudición y su meticulosa dedicación al estudio de la arqueología y las lenguas muertas, fue quien, inadvertidamente, lanzó la chispa que encendió la investigación sobre Cthulhu. Sin embargo, sus notas finales no fueron más que fragmentos de desesperación. El descubrimiento que hizo fue tan perturbador que, poco tiempo antes de su muerte, escribió un manuscrito apurado, casi incoherente, detallando los sucesos que habrían ocurrido durante su investigación final. La relevancia de los manuscritos de Ángel.
El profesor había comenzado su investigación sobre Cthulhu tras ser contactado por varios de sus estudiantes, quienes le habían informado sobre unas extrañas figuras que aparecían en las antiguas culturas polinesias. Estos símbolos, que inicialmente parecían ser simples representaciones artísticas, terminaron por ser un código asociado con el culto que veneraba a la criatura. El hallazgo fue suficiente para que Ángel se sumergiera aún más en su trabajo, decidido a descubrir el origen de esos símbolos y su conexión con las leyendas y mitologías del Pacífico. La búsqueda lo llevó a una isla remota, en el corazón del Océano Pacífico, a la que no se accedía fácilmente debido a las condiciones extremas y al aislamiento de la misma. En sus investigaciones iniciales, Ángel había encontrado antiguos grabados que representaban la misma figura tentacular que los sobrevivientes del naufragio en la isla del Pacífico describieron. La estatua, según Ángel, representaba a un ser de otro mundo, algo que no pertenecía al universo conocido por la humanidad. En un momento dado, Ángel llegó a la conclusión de que la figura representaba a Cthulhu, un ser de gran poder cósmico, que había sido adorado y venerado por culturas antiguas mucho antes de la llegada de los humanos. Sin embargo, el impacto de esta revelación fue tal que el profesor cayó en un estado de desesperación y paranoia. Sus notas más recientes se hallaban plagadas de referencias a la inmortalidad de Cthulhu y la idea de que la criatura estaba esperando pacientemente en las profundidades para volver a reclamar la tierra. El descubrimiento de la ciudad sumergida. Lo que se reveló como su hallazgo más importante fue el descubrimiento de lo que parecía ser una ciudad sumergida. En sus registros, Ángel afirmaba haber encontrado ruinas gigantescas, no de una civilización humana, sino de algo mucho más antiguo, algo que estaba más allá de la comprensión humana. Las ruinas, que estaban sumidas bajo las aguas profundas del océano, parecían haber sido construidas por seres de proporciones descomunales, seres que superaban la imaginación humana en cuanto a su tamaño y su forma. En la ciudad sumergida, Ángel encontró más símbolos y inscripciones que se parecían a los antiguos rituales de los cultos. Estas inscripciones hablaban de un ser llamado Cthulhu, el cual había sido desterrado a las profundidades del océano. Según los textos, Cthulhu había estado durmiendo por eones, esperando el momento adecuado para despertar y reclamar la soberanía sobre la tierra. Lo más perturbador, sin embargo, era el conocimiento que parecía emanar de estos textos. La revelación de que la humanidad no era la especie dominante sobre el planeta, sino que algo más había gobernado en tiempos muy antiguos. La desesperación de Ángel. El profesor Ángel fue incapaz de ocultar la angustia que sentía tras su investigación. Según sus escritos, cuanto más profundizaba en el estudio de los símbolos y las inscripciones, más difícil le resultaba comprender el propósito de Cthulhu. Los textos hablaban de un despertar inevitable, uno que ocurriría cuando las condiciones astrológicas y las alineaciones cósmicas lo permitieran. En ese momento, Cthulhu, junto con sus seguidores, volvería para reclamar la tierra. Los humanos, en ese contexto, serían simples insectos ante una fuerza cósmica que no podría ser detenida. Lo que más atormentó al profesor Ángel fue que, a medida que avanzaba en sus investigaciones, notó un patrón creciente de fenómenos inexplicables en todo el mundo. La aparición de grandes tormentas, la manifestación de luces extrañas en los cielos y un sentimiento de terror generalizado en las personas que entraban en contacto con la historia del culto de Cthulhu. Los sueños colectivos de seres con tentáculos y ciudades sumergidas comenzaron a proliferar entre aquellos que, de alguna manera, estaban conectados con el culto o la historia. La muerte de Ángel y su legado. En los días previos a su muerte, Ángel escribió su testimonio final. De manera críptica, afirmó que el despertar de Cthulhu no era una mera metáfora, sino un evento real y físico que estaba destinado a ocurrir. Aunque sus últimas palabras no fueron claras, dejó en sus documentos la certeza de que lo que había descubierto era algo que no podía ser ignorando. La llamada de Cthulhu, como él la denominaba, no era solo un mito ni una leyenda, sino un llamado cósmico que repercutiría en las mentes de todos los que tuvieran el suficiente valor para mirar más allá de la realidad. Mi gran abuelo había estado profundamente perturbado por estos hallazgos, y aunque intentó evitar la locura, su salud mental también sufrió un colapso a medida que se sumergía más en el estudio de los textos. No cabe duda de que la influencia de lo que descubrió el profesor Ángel fue lo que finalmente lo condujo a la muerte prematura, al igual que a tantos otros que se habían acercado demasiado al misterio de Cthulhu. Capítulo 5. El mundo parecía volverse cada vez más pequeño y más aterrador conforme los relatos se conectaban entre sí, hilando una historia común que, aunque aparentemente inconexa al principio, revelaba una red de fenómenos inexplicables que apuntaban a la misma aterradora presencia cósmica. El profesor Ángel no fue el único investigador que se vio arrastrado hacia las profundidades del misterio, pero su contribución fue quizás la más crucial. Su muerte, aunque aparentemente natural, se sumó a la creciente lista de víctimas de la influencia de Cthulhu.
Lo que nadie sospechaba era que su legado seguía vivo a través de sus escritos, y que el verdadero alcance del peligro que representaba Cthulhu estaba lejos de haberse revelado completamente. El siguiente paso en mi investigación llegó cuando tuve acceso a los últimos fragmentos de correspondencia entre Ángel y sus colaboradores. Muchos de esos intercambios se referían a extraterrestres o a una fuerza externa que no pertenecía al cosmos humano conocido, algo que parecía ser la esencia misma de lo que describían las leyendas antiguas. Ángel había llegado a la conclusión de que los seres que habitaron la Tierra mucho antes que los humanos no solo habían tenido contacto con la Tierra, sino que, por alguna razón inexplicable, estaban en la orilla del olvido, esperando que las circunstancias correctas las devolvieran al plano físico. Estas entidades, según sus teorías, habían dejado vestigios de su presencia en las leyendas y mitologías de distintas culturas a lo largo de la historia, representándose a menudo como monstruosidades, criaturas de cuerpos imposibles, como si fueran mensajeros de un orden antiguo. Los antiguos egipcios hablaban de seres que emergían de las profundidades del mar. Los mesoamericanos también referían figuras con aspectos de serpientes y tentáculos, símbolos que los antropólogos, por generaciones, no habían logrado explicar de manera convincente. Ángel había logrado identificar ciertos patrones recurrentes en todas estas culturas que parecían coincidir con la idea de Cthulhu y de su imperio perdido. Por lo tanto, al ir conectando las piezas del rompecabezas que Ángel había comenzado a armar, me vi obligado a hacer una terrible reflexión. Cthulhu no era solo un mito o un culto aislado, sino que la humanidad había estado recibiendo señales de su existencia a lo largo de los siglos, señales que no solo venían en forma de antiguas estatuas y leyendas, sino también a través de fenómenos inexplicables que se habían manifestado en diversas ocasiones. Todo lo que había acontecido parecía apuntar a que, de alguna manera, las estrellas y las constelaciones del universo, el tejido mismo del espacio-tiempo, estaban alineándose de una manera que permitía que esta entidad, que una vez fue dueña de la Tierra, regresara de su largo sueño cósmico. El análisis de las cartas de Wilcox y los reportes de Legrasse me había mostrado una verdad inquietante. Todos los testimonios, por aislados que parecieran, coincidían en sus descripciones. Las ciudades sumergidas, los rituales extraños, las figuras tentaculares y la sensación de que el mundo estaba a punto de ser alterado para siempre no podían ser meras casualidades. Cthulhu no solo estaba vinculado a una región o a un momento específico en la historia, su influencia era más global y más profunda de lo que cualquier observador podría haber imaginado. A lo largo de los siglos, parecía haber dejado su huella, como una sombra persistente, esperando el momento adecuado para despertar. Mientras repasaba estos informes y documentos, una creciente sensación de miedo se apoderaba de mí. Sabía que cuanto más me adentrara en este misterio, menos probable sería que pudiera escapar de las consecuencias. La amenaza no era solo un ser físico que pudiera desatar su poder sobre el mundo. Era algo mucho más allá de nuestra comprensión, una presencia cuyo despertar podría significar el fin de lo que conocemos. Durante días y noches, me vi envuelto en los fragmentos de información que había recopilado, sintiendo que cada pieza encajaba con una precisión aterradora. La verdad se acercaba, pero el precio de conocerla parecía cada vez más alto. Era como si el propio Cthulhu estuviera al acecho, aguardando que yo cruzara una línea invisible, un umbral que ya no podría retroceder. Fue entonces cuando comencé a soñar. No como antes, sueños vagos y sin forma, sino sueños vívidos, sueños de mares oscuros y figuras colosales elevándose desde las profundidades, figuras que no pertenecían a este mundo, criaturas que parecían haberse teletransportado de la antigüedad. Estas visiones me perseguían incluso durante el día, haciendo que la frontera entre el sueño y la vigilia se desdibujara. Sentía que algo en el universo me estaba observando, una entidad que sabía que yo ya no era un espectador pasivo, sino alguien que había comenzado a adentrarse demasiado en su dominio. Desperté una madrugada, empapado en sudor, con el eco de cánticos lejanos resonando en mi mente, cantos que no podía entender, pero que me parecían provenientes de otra dimensión, de un lugar donde el espacio y el tiempo se funden en algo incomprensible. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras miraba a mi alrededor, como si las sombras de mi habitación se estiraran y se retorcieran, distorsionándose de formas imposibles. Entonces comprendí que había cruzado una línea. Había tocado algo que no debería haber tocado. Y lo peor de todo era que sabía que, al igual que aquellos antes que yo, no podría escapar de las consecuencias de lo que estaba por suceder. La llamada de Cthulhu no era solo un eco distante proveniente de los abismos. Era una llamada que resonaba profundamente en las conciencias de todos aquellos que, por alguna razón, tocaban los misterios del universo. Y yo había sido uno de los elegidos. Capítulo 6. Conforme pasaba el tiempo y la ansiedad se apoderaba de mi mente, comencé a darme cuenta de que las fuerzas a las que me estaba enfrentando no podían ser comprendidas con la lógica humana.
No solo me hallaba atrapado en una espiral de información inquietante, sino que los sueños y las visiones parecían tornarse más vívidas, como si la misma realidad se estuviera distorsionando ante mis ojos. Mi mente, que había comenzado a recabar hechos con la precisión de un investigador, ahora se encontraba envuelta en la niebla de la incertidumbre y el miedo. Uno de los aspectos más perturbadores de la investigación había sido el descubrimiento de las cartas de un hombre llamado Francis Bayland Thurston, quien, de alguna forma, había estado involucrado en la misma historia que yo, aunque no lo supe hasta más tarde. Thurston, quien a lo largo de su vida se había dedicado al estudio de lo paranormal y de fenómenos inexplicables, había sido el recipiente de los últimos fragmentos de información que llegaron a mis manos. Su investigación había estado dirigida principalmente a desentrañar los secretos de una misteriosa isla en el Pacífico, y los eventos relacionados con su desaparición estaban muy cerca de coincidir con la culminación de mi propia investigación. La noticia de su muerte me llegó días después de haber comenzado a estudiar más a fondo sus escritos. En las cartas y los textos que dejó, se podía ver cómo la ansiedad se apoderaba de su vida. Al principio, sus observaciones parecían ser las de un hombre racional, un académico dedicado, pero a medida que su contacto con los detalles del culto de Cthulhu se intensificó, su razonamiento fue perdiendo coherencia. Las últimas palabras que dejó de él en sus escritos eran más un grito de desesperación que una conclusión lógica, y eso me dejó profundamente perturbado. Thurston había hecho un descubrimiento crucial en relación con el culto, un hallazgo que, en sus propias palabras, lo había llevado a comprender la realidad detrás de lo que se ocultaba en las sombras. Según sus relatos, el culto de Cthulhu no solo estaba relacionado con la adoración de una entidad cósmica, sino con el despertar de esa entidad. Había encontrado referencias a una serie de rituales destinados a revivir a Cthulhu de su largo sueño, una serie de prácticas que involucraban a almas humanas. Los sacrificios, las ofrendas y los cantos no solo eran para apaciguar a la bestia, sino para garantizar su regreso. En la última carta que envió antes de su muerte, Thurston mencionaba una sensación de presencia que lo perseguía, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba cerca. Lo que me desconcertó aún más fue el tono de sus palabras en la última carta, donde mencionaba que algo de gran importancia se estaba acercando, que los rituales ya estaban en marcha y que el despertar de Cthulhu era inminente. Los mares se agitarán, los cielos se rasgarán y la humanidad será testigo de su verdadero destino. Nadie podrá detener lo que está por venir, decía en sus últimas líneas. A medida que leía las cartas y las notas de Thurston, me encontré con algo que solo podía describir como un resplandor de desesperanza. El culto, o los que quedaban de él, no solo se habían extendido por el Pacífico. Habían comenzado a infiltrarse en otros rincones del mundo. Los sueños y las visiones que tanto Thurston como yo habíamos experimentado no eran simples alucinaciones, eran más bien el eco de un llamado. Ese llamado provenía de lo más profundo de las aguas, donde algo estaba despertando, donde las fronteras entre el sueño y la vigilia se desdibujaban, y el terror no era simplemente una sensación, sino una realidad tangible. Una noche, tras semanas de análisis frenético, decidí viajar hacia la isla que Thurston había mencionado en sus escritos. Estaba convencido de que, si realmente Cthulhu estaba a punto de despertar, era allí donde debía comenzar mi investigación. El mar parecía ser la clave, y las cartas de Thurston hablaban de antiguos templos y símbolos que no pertenecían a esta época. Al llegar a la isla, me encontré con un paisaje desolado, un lugar que parecía completamente abandonado. Sin embargo, a medida que me adentraba en la jungla, comencé a notar los primeros signos de lo que había estado buscando: ruinas. Estas ruinas eran gigantescas, mucho más grandes que cualquier estructura humana que yo hubiera visto, y las piedras que las componían no parecían tener ningún propósito lógico. No eran las ruinas de una antigua civilización, sino los vestigios de algo mucho más grande y extraño. Lo que me llamó la atención inmediatamente fueron los símbolos tallados en las piedras. Eran las mismas figuras que habían aparecido en las pinturas y esculturas de los pueblos del Pacífico. Los tentáculos, los ojos sin pupilas, las bocas abiertas que parecían gritar al vacío. El culto de Cthulhu no solo era una religión, era una conexión cósmica a algo más grande que cualquier cosa que pudiera ser comprendida por la humanidad. El aire alrededor de las ruinas estaba cargado, como si el mismo espacio estuviera vibrando, como si las dimensiones del tiempo y el espacio estuvieran desmoronándose. Cuando toqué una de las piedras, sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo, y fue entonces cuando comprendí que algo mucho más grande de lo que podía imaginar estaba comenzando a manifestarse. Mientras exploraba las ruinas, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se deslizaba entre los árboles y que nunca pude ver por completo. Fue un sentimiento indescriptible, como si todo lo que me rodeaba fuera una mentira, una construcción humana que se estaba desintegrando a mi alrededor.
Cada paso que daba me acercaba más a algo terrible, algo que no podía describir en palabras. Y entonces, cuando creí que ya no podía soportar más la tensión, escuché un sonido, un rugido bajo que provenía de lo más profundo de la isla. No era un sonido animal, ni natural. Era algo que provenía del fondo de la tierra, como si la misma tierra estuviera gimiendo y retorciéndose. Sabía, en ese momento, que Cthulhu estaba más cerca de lo que había imaginado, y que, por más que intentara huir de lo inevitable, estaba demasiado cerca para evitar lo que venía. Capítulo 7. La confirmación del despertar. El tiempo pasó lentamente mientras exploraba las ruinas de la isla, pero no fue hasta que caí en cuenta de la magnitud de lo que había encontrado que la verdadera ansiedad se apoderó de mí. Las ruinas no solo eran monumentos a algo antiguo, sino que parecían ser señales y advertencias de un futuro inminente. Las piedras, las figuras grabadas en ellas, los símbolos arcanos, todo me conducía a la misma conclusión, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Cthulhu no era un mito, ni una leyenda. Era real. Y lo peor de todo era que su regreso no solo era probable, sino inevitable. La sensación de terror que me invadió en ese momento fue tan intensa que estuve a punto de perder la razón. Sentía como si el mismo suelo bajo mis pies estuviera susurrando secretos oscuros, como si la isla, como un ser vivo, estuviera respirando y vibrando, sincronizándose con los latidos de algo mucho más grande. El aire estaba denso, cargado de una presión inexplicable. Había algo en el ambiente, una presencia palpable que me observaba sin descanso, que me vigilaba a medida que me adentraba más en el corazón de las ruinas. Mi única compañía era el sonido de mis propios pasos sobre las piedras. Sin embargo, no estaba solo. En cada rincón, en cada grieta de esas ruinas, había algo que parecía esperarme. Aunque no podía verlo, sabía que algo estaba allí, acechando en la penumbra. Cada vez que me detenía a observar un símbolo o una figura en la piedra, sentía que los ojos de seres ancestrales me miraban fijamente. Aquellos que alguna vez habitaron estas tierras parecían sentir mi presencia y respondían a ella de una manera que no lograba comprender. Fue entonces cuando encontré el templo central de la isla, una estructura monumental que se elevaba sobre las demás. Sus paredes estaban decoradas con más símbolos, pero lo que me detuvo por completo fue el relieve que cubría su entrada principal, un ser gigantesco, con un cuerpo monstruoso y tentáculos que se extendían por toda la fachada del templo. Era una imagen familiar, aunque más detallada que cualquier representación de Cthulhu que había visto antes. Los ojos del ser parecían brillar con una luz propia, una luz que no pertenecía a este mundo, que no podía ser captada por los ojos humanos. Era la muerte personificada, el abismo mismo. Algo en mi interior me decía que debía entrar, que solo dentro de esa oscuridad podría encontrar la respuesta que buscaba. A pesar de mi creciente temor, algo más fuerte me empujaba hacia la entrada del templo. Quizás era la necesidad de conocer la verdad, o tal vez la curiosidad insaciable que había marcado mi vida desde que comencé mi investigación. Sea lo que fuera, me vi caminando hacia esa puerta, que se abrió ante mí como si ya supiera que yo era el que debía pasar. Dentro del templo, la atmósfera era aún más pesada. El aire estaba tibio, y un extraño zumbido llenaba el ambiente, como si el mismo lugar estuviera vibrando al ritmo de algo invisible. La luz de mi linterna apenas era suficiente para iluminar los pasajes angostos y sinuosos que recorrían el interior. Los pasillos estaban llenos de estatuas de seres inhumanos, figuras que representaban de manera grotesca a criaturas monstruosas, con tentáculos, ojos demasiado grandes y cuerpos deformados que me hicieron sentir una repulsión indescriptible. A medida que me adentraba más en las entrañas del templo, los símbolos comenzaron a repetirse, cada vez con mayor claridad. Sabía que estaba cerca de algo que nunca podría comprender. Un susurro bajó de las paredes, algo que parecía provenir de las mismas piedras que me rodeaban. El susurro no era palabra alguna, sino una sensación que me atravesaba como una corriente fría, un llamado, una invitación a perderme en la locura. La realidad comenzaba a resquebrajarse a mi alrededor. Finalmente, llegué a una cámara amplia, casi cavernosa, en el corazón del templo. En el centro de esta sala se encontraba una piedra gigantesca, una especie de altar cubierto por una capa de musgo y raíces que parecían moverse por sí solas. En su superficie, aún visibles, había diseños y escrituras extrañas que no comprendí en su totalidad, pero que sin duda pertenecían a una lengua que no era de este mundo. Los dioses antiguos habían dejado su marca allí, y la piedra misma parecía ser el nexo entre nuestro mundo y el de las criaturas que moraban en las profundidades. El suelo tembló ligeramente bajo mis pies, y fue entonces cuando comprendí lo peor. Lo que había estado buscando durante tanto tiempo no era solo un ser, sino una fuerza cósmica que había estado latente, esperando el momento adecuado para despertar. Cthulhu no estaba solo en su reinado de oscuridad.
Sus siervos, sus cultistas, estaban esparcidos por todo el mundo, esperando el señal que los llamara a desatar el caos. Los sacrificios realizados, los rituales, las invocaciones, todo había sido parte de un plan mucho más grande, uno que ya no podía detenerse. El rugido que escuché esa noche, esa vibración en el aire, era la señal del despertar de Cthulhu. Su regreso no solo destruiría a la humanidad, sino que reemplazaría el orden del cosmos, borrando todo vestigio de civilización, reemplazando la realidad con una nueva era de oscuridad y locura. De repente, una figura colosal emergió de las sombras, surgiendo de las profundidades del templo. Aunque su forma era borrosa, podía percibir su tamaño descomunal. Lo que vino fue solo una figura física, sino una presencia, una entidad que se extendía más allá de mi comprensión. El mismo Cthulhu. Aunque mi mente estaba al borde de la locura, logré escapar de la cámara antes de que su imagen pudiera consumir toda mi conciencia. Corrí, me arrastré, hice todo lo posible por escapar de esa isla. Pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que el despertar de Cthulhu no podía evitarse. Ya estaba aquí. El eco de sus tentáculos y su grito cósmico seguirían resonando en las mentes de aquellos que habían sido testigos de lo que yo había visto. La llamada de Cthulhu no se detendría. Era solo el principio del fin. Capítulo 8. El último testigo. El tiempo pasó rápidamente después de mi huida de la isla, pero las imágenes y sensaciones de lo que experimenté no abandonaron mi mente. Mi cuerpo, exhausto y roto, logró llegar a la civilización, pero mi alma nunca volvió a ser la misma. Aquellas ruinas, la figura de Cthulhu, el eco de su llamado, todo eso se quedó atrapado en mi mente, como un sueño oscuro del que nunca pude despertar. De regreso a la ciudad, intenté seguir con mi vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Pero cada noche, cuando la oscuridad caía sobre mi habitación, los susurros comenzaban nuevamente. El llamado de Cthulhu. Las voces invisibles que me invadían, los ecos de los antiguos rituales, me atormentaban sin descanso. Ya no podía distinguir entre la vigilia y el sueño. Parecía que todo lo que había experimentado era real, y que el terrible regreso de la entidad cósmica estaba a punto de ocurrir en cualquier momento. La noticia de los extraños sucesos en la isla no tardó en difundirse. Nadie creía realmente en lo que había pasado allí, o al menos, eso era lo que me dijeron. Los detalles eran demasiado fantásticos, demasiado inconcebibles para que la humanidad pudiera asimilarlos. Pero yo sabía que era cierto. Había visto a Cthulhu con mis propios ojos, había sentido el terror de su presencia, y ahora mi mente estaba marcada por esa visión. Me convertí en un paria, un hombre perseguido por los recuerdos de lo inefable. Nadie más podía comprender lo que había experimentado. Estaba solo en mi desesperación. En mi aislamiento, la memoria de los cultistas seguía acechándome. Los hombres y mujeres que habían formado parte del culto a Cthulhu, los que habían realizado los rituales, los que habían despertado al monstruo, todavía existían. Ya no en forma de personas vivas, sino como sombras que se deslizaban por los rincones más oscuros de la civilización. Sabía que sus seguidores no habían desaparecido con la destrucción del templo. Seguían esperando, esperaban el regreso de su Dios con la paciencia de los muertos. Pero fue en los días que siguieron a mi regreso cuando algo mucho más oscuro comenzó a manifestarse. Mientras los días transcurrían, me di cuenta de que los sueños, las pesadillas, las visiones, ya no eran simplemente flashes de terror aleatorios. No eran recuerdos, ni eran fragmentos de una locura nacida de mi propia mente. Eran mensajes. Una noche, mientras me encontraba en mi escritorio, completamente exhausto, repasando mis notas de la isla, la luz de mi lámpara titiló, y en ese instante, un sonido penetró en mi mente. Un murmullo, lejano al principio, que creció rápidamente hasta convertirse en un rugido ensordecedor, como si estuviera bajo el agua, como si el mar estuviera hablando. El rugido pasó de ser un simple eco a una presencia palpable. En mi mente, pude escuchar sus palabras, que no eran palabras humanas, sino una vibración, una transmisión desde lo más profundo del universo. El llamado de Cthulhu había comenzado nuevamente. El miedo se apoderó de mí, y mi primer impulso fue escapar, huir. Pero me di cuenta de algo, ya no había a dónde ir. La presencia de Cthulhu ya estaba más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. El mundo entero comenzaba a moverse hacia él, hacia el abismo cósmico. No podía escapar de su llamada, no podía huir de lo que ya estaba en marcha. El fin ya había comenzado, y no importaba cuánto intentara resistirme. No había salvación. Esa noche, mientras el sonido del mar invadía mi mente y el llamado de Cthulhu resonaba en cada rincón de mi ser, supe que mi destino ya estaba sellado.
Lo que había visto en la isla no era solo una pesadilla, no era solo un fragmento de un antiguo mito. Era la verdad de un universo indiferente, un universo que no tenía lugar para la humanidad. Cthulhu no era un dios al que se pudiera adorar, era una fuerza cósmica. El regreso de Cthulhu significaba el regreso de algo mucho mayor que una simple deidad. Significaba el regreso del caos, la desaparición del orden, la muerte de todo lo que conocíamos. Y mientras mi mente se desmoronaba bajo el peso de esta revelación, algo aún más perturbador ocurrió. Aquella misma noche, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Un golpe suave al principio, pero que creció más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Un golpe que no era humano, sino que parecía provenir de algo mucho más grande. Algo antiguo. Me levanté con la sensación de que no debía abrir la puerta, pero mi cuerpo no respondió a mi mente. Al abrirla, me encontré con nada. No había nadie. Solo una carta en el umbral, una carta vieja, amarillenta, que había sido dejada allí por alguna fuerza que yo no podía comprender. La abrí con manos temblorosas, y lo que encontré dentro fue un mensaje escrito con una tinta que no parecía humana. Decía: Cthulhu despierta. Los mares se levantan. La oscuridad cubre la tierra. Únete a nosotros, o perecerás solo. Las palabras me llegaron como una sentencia. Ya no había forma de escapar. Lo que había comenzado en la isla estaba ahora en el mundo, y no importaba qué hiciera. El regreso de Cthulhu era inevitable. Capítulo 9. La revelación final. El aire estaba pesado esa noche. La carta, esa misiva maldita que había encontrado en mi puerta, era solo el principio. A medida que los días avanzaban, la tensión en mi alma se incrementaba. Había algo en el aire, algo intangible, que me envolvía y me sumergía en la ansiedad. El despertar de Cthulhu no era un simple fenómeno físico, no era solo la aparición de una criatura colosal que venía a destruir el mundo. Era una ruptura en el mismo tejido del universo. Algo más grande, más incomprensible, se estaba desatando. Cada día que pasaba, las noticias de fenómenos extraños se multiplicaban, el aumento en la intensidad de las tormentas, desapariciones misteriosas de barcos en el mar, los sismos que sacudían regiones enteras. El mundo parecía estar vibrando, resonando con una frecuencia cósmica que no debía existir. Los mareos, los vientos extraños, los susurros que sentía en mis oídos, no eran solo alucinaciones. Era la realidad. Cthulhu estaba levantándose de su sueño profundo. No pude más. Mis días se convirtieron en una espiral de terror y desespero. Ya no era solo el miedo lo que me dominaba, sino una certeza aterradora. El mundo tal como lo conocíamos ya no existía. En lugar de una vida común, vivíamos en un tiempo de decadencia inminente, en un mundo que se desmoronaba bajo el peso de un horror inenarrable. Una tarde, decidí enfrentar lo inevitable. No podía quedarme más tiempo encerrado en mi habitación, temblando ante cada sombra, temiendo cada sonido. Ya nada tenía sentido. Mis pensamientos se oscurecieron por completo, y la única respuesta que mi mente podía ofrecerme era la necesidad de buscar la verdad en el centro de este caos. Me dirigí al archivo de la universidad, al lugar donde guardaba mis notas, mis investigaciones. Allí, en un rincón polvoriento y apartado, encontré algo que nunca había considerado antes. Un manuscrito antiguo, casi destruido por el tiempo, cuyo contenido me heló la sangre. Era el testimonio de un viajero del siglo anterior, un hombre que había recorrido el mundo en busca de lo desconocido. El texto hablaba de un culto secreto, de hombres y mujeres que rendían adoración a las criaturas de los océanos profundos, que creían que los dioses antiguos regresarían para reclamar la tierra. Lo más espantoso fue cuando describió lo que él mismo había presenciado en la isla olvidada, la misma isla donde había estado yo. Decía que Cthulhu no era solo una criatura física, sino una manifestación de algo mucho más vasto, un ser que trascendía la dimensión humana. El hombre hablaba de visionarios que eran capaces de ver la realidad más allá del tiempo, que sentían la llegada de los antiguos en sus mentes. Decía que aquellos que percibían el despertar de Cthulhu se convertían en puentes entre el mundo físico y la dimensión cósmica de la oscuridad infinita. Mientras leía, un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si yo, de alguna manera, había sido elegido como testigo de ese retorno? ¿Era este mi destino? ¿Podía escapar de algo tan inevitable como el renacer de los dioses olvidados? O peor aún, ¿sería yo parte de este plan? A cada página que pasaba, el texto se volvía más y más perturbador, hasta que llegué a una parte final que dejaba claro que el despertar de Cthulhu estaba no solo relacionado con la llegada de la oscuridad, sino con el colapso de toda realidad. Cuando terminé de leer, me di cuenta de algo aún más horroroso: no había nadie que pudiera detenerlo. La humanidad, con sus construcciones, sus historias, sus ciencias,
Era insignificante ante la magnitud de lo que estaba por venir. El culto no se componía de un pequeño grupo de fanáticos, sino de personas influyentes, de aquellos que sabían y que se preparaban para el regreso de su Dios. Estaban entre nosotros, esperando, infiltrados en la sociedad. Yo había sido testigo de su ritual en la isla, pero había mucho más por descubrir. Esa noche, mientras intentaba dormir, los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Esta vez, no eran simples voces en mi cabeza. Sentí que la atmósfera misma vibraba con la energía de la presencia cósmica. Fue entonces cuando entendí que ya no estábamos solos. Los cultos que una vez se ocultaron en las sombras, aquellos que conocían la verdad, ya habían comenzado a actuar. Y lo peor de todo era que ellos sabían lo que estaba por suceder. Los seres de los océanos no solo despertarían, sino que el regreso de Cthulhu traerá consigo el desvanecimiento de la realidad tal como la conocíamos. El fin de la humanidad. El sonido del mar volvió a invadir mi mente, y aunque ya no estaba en la isla, ya no estaba cerca del templo, ya no podía escapar de ese llamado que se escuchaba más allá de las olas. En ese momento, mi destino estuvo sellado. Ya no era simplemente un hombre que había presenciado algo inefable. Ahora era parte de un plan mayor, algo que trascendía mi existencia. Cthulhu se alzaba de las profundidades, y la oscuridad lo seguiría, cubriéndolo todo. Capítulo 10. La caída del orden. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La sensación de opresión en mi pecho no disminuía, sino que crecía. A lo largo de todo este tiempo, los sucesos que se daban en el mundo eran cada vez más aterradores. Los cultos a Cthulhu se esparcían por todos los rincones del planeta, cada vez más personas se sumaban a la causa, y el eco de su llamado se expandía, como un susurro que recorría las aguas y las tierras. En mi búsqueda por encontrar respuestas, me sumergí en todos los textos antiguos que pude conseguir. Sabía que en algún lugar debía existir una forma de comprender lo que estaba sucediendo, alguna pista que me permitiera entender la magnitud de la oscuridad que se avecinaba. Fue entonces cuando tropecé con otro manuscrito, un diario de un marinero que había estado en los mismos mares que yo, y que había tenido la desgracia de encontrar la misma isla. El diario estaba incompleto, pero las palabras que lograba leer eran tan aterradoras como la visión que había presenciado en mis propios ojos. El marinero describía con detalles cada fenómeno que había ocurrido antes y después del despertar de Cthulhu. Había algo en sus relatos que se repetía una y otra vez, la sensación de que la realidad misma se estaba desprendiendo de su estructura. El concepto de espacio y tiempo comenzaba a distorsionarse. El marinero hablaba de una niebla extraña, espesa, que se extendía por todo el mar, una niebla que no era natural. Describió cómo las criaturas marinas, en apariencia inofensivas, parecían alteradas, deformadas por una fuerza invisible. De alguna manera, la conexión con el resto del mundo parecía estar desvaneciéndose. En sus palabras, se leía un terror indescriptible, pues no solo hablaba de las criaturas de los océanos, sino también de la presencia misma de Cthulhu, que parecía extender su influencia más allá de la isla y del mar, afectando incluso a las mentes humanas. A medida que leía, entendí que esta presencia cósmica no era algo que simplemente despertaba. No. Cthulhu había estado siempre allí, en las sombras del universo, esperando, vigilando, como una fuerza primordial que manipula no solo las fuerzas físicas de la naturaleza, sino también las almas de los seres humanos. Ya no era solo un ser de carne y hueso. Cthulhu era la manifestación de un caos ancestral, la presencia del vacío cósmico que acecha a las especies de todo el universo. Fue entonces cuando la verdad se reveló de una forma tan abrumadora que casi caí en la desesperación total. La desaparición de barcos, las tormentas inexplicables, las olas desmesuradas y la creciente locura de muchos individuos no eran eventos aislados. Estaban todos conectados, todo formaba parte de un plan mucho mayor. Cthulhu no solo había despertado para destruir la humanidad, su regreso significaba la restauración de un orden primordial, uno en el que las razas cósmicas gobernarían sobre los planetas. La humanidad, como una plaga que había invadido la Tierra, sería exterminada. Sin embargo, mi entendimiento de esta verdad vino con una gran angustia. Los hombres y mujeres que aún no formaban parte del culto no comprendían el alcance de lo que estaba ocurriendo. Los gobiernos no podían entender el peligro que representaba la irrupción de estas entidades cósmicas. El miedo que sentían ante lo inexplicable estaba siendo eclipsado por una negación irracional, como si la mente humana se aferrara con todas sus fuerzas a la ilusión de la normalidad. Una noche, mientras contemplaba la oscuridad a través de la ventana de mi hogar, algo extraño sucedió. Un destello verde iluminó el horizonte. La luz provenía del océano, y por un instante pensé que mis ojos me engañaban. Pero no era una ilusión. Era una señal. De repente,
Todo el aire a mi alrededor vibró. Fue un sonido como el rugido de un volcán, pero mucho más profundo, como si el sonido viniera del interior de la Tierra misma, desde el mismo núcleo del planeta. En ese momento, supe que la destrucción estaba cerca. El final era inminente. Los cielos comenzaron a oscurecerse, y las estrellas brillaron con una intensidad espantosa, como si estuvieran más cerca de lo que jamás deberían haber estado. Al día siguiente, los periódicos reportaron incidentes aún más extraños. Las grandes ciudades portuarias de todo el mundo comenzaron a ser testigos de extrañas desapariciones. Barcos enteros desaparecieron sin dejar rastro, y las aguas, normalmente pacíficas, se agitaban sin motivo aparente. Las gentes comenzaron a hablar de la vuelta de los dioses antiguos, pero nadie comprendía realmente lo que eso significaba. Nadie veía la verdadera magnitud de lo que se avecinaba. Yo lo sabía, sin embargo, y sentí una terrible sensación de vacío al darme cuenta de que la humanidad ya había perdido. No había forma de detener lo que estaba por venir. Los antiguos regresaban para reclamar lo que siempre les perteneció. La humanidad era un paso fugaz, una chispa en la vasta oscuridad del universo, y su extinción era solo una cuestión de tiempo. Con el tiempo, la neblina que había descrito el marinero se extendió hacia la ciudad. Parecía provenir del mar, pero también del aire, como si las fronteras entre ambos elementos estuvieran difuminándose. Cthulhu no solo estaba regresando físicamente, sino que sus almas esclavas, las mentes tocadas por su influencia, comenzaban a aflorar en la tierra. Yo ya no podía hacer nada. Ya no quedaba espacio para el miedo. Solo quedaba la espera. La espera de lo inevitable. Capítulo 11. El fin de los tiempos. Los días siguientes a la señal verde en el cielo fueron un torbellino de caos. En todo el mundo, las ciudades costeras y los pueblos cercanos al mar empezaron a ser testigos de fenómenos extraños e inexplicables. La atmósfera estaba cargada de una electricidad palpable, como si el mismo aire estuviera teñido por la presencia de algo maligno, algo que transgredía las leyes de la naturaleza. Los barcos desaparecían en las aguas, y los que regresaban traían relatos que desbordaban toda lógica. La niebla del mar se extendió con una rapidez aterradora, y las noches comenzaron a volverse más largas, como si el sol se negara a salir. Las tormentas se desataron con una fuerza nunca antes presenciada. Los cielos se oscurecían por completo, y los rayos brillaban con una intensidad tan sobrenatural que iluminaban el océano de una manera que parecía un reconocimiento cósmico. La influencia de Cthulhu, de lo antiguo, se hacía sentir más y más. Las personas comenzaron a hablar de visiones, de sueños extraños que los invadían, de una sensación de desconexión con la realidad. Algunos, los más débiles de mente, empezaron a perderse, a desaparecer en las sombras, siguiendo un llamado que solo ellos podían oír. Otros simplemente se desvanecieron sin dejar rastro, como si el mar mismo los hubiera reclamado. Yo había sido testigo de todo esto, y sin embargo, parecía que mi mente ya no podía procesar más el horror. El terror que había sentido en la isla ya no se limitaba a mi memoria. La influencia de Cthulhu estaba creciendo, envolviendo el mundo entero en su oscura marea. Una tarde, decidí salir y enfrentar lo que me aguardaba. Sabía que el fin de los tiempos estaba cerca. Ya no había duda. Mi vida, y la vida de todos, se encontraba en las garras de lo que no podíamos comprender, de una realidad paralela en la que nuestra existencia era un simple suspiro ante la magnitud del universo. Salí a las calles, pero lo que vi me dejó sin palabras. La gente caminaba en silencio, como si algo los hubiera privado de su humanidad. Algunos murmuraban palabras ininteligibles, como si intentaran repetir una oración ancestral, un conjuro de tiempos olvidados. Me dirigí al puerto, un lugar que en tiempos pasados estaba lleno de vida, pero ahora parecía un cementerio flotante. Los barcos ya no salían, y los que se encontraban en el puerto, vacíos y rotos, parecían símbolos de lo que estaba por ocurrir. El mar, una vez pacífico, se agitaba sin descanso, y una niebla espesa cubría la costa. En la distancia, pude ver una figura en el horizonte. Era gigantesca, más grande que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No era humana. No era de este mundo. La silueta parecía moverse, como si estuviera bajo el agua, pero aún así permanecía en la superficie, como una enorme presencia, una sombra que cubría todo a su paso. El aire comenzó a volverse irrespirable y el murmullo de la gente se convirtió en un grito colectivo. Todos, en algún nivel, entendían lo que estaba ocurriendo. La descomposición del mundo estaba en marcha. La realidad misma estaba siendo arrastrada hacia un vacío eterno, hacia un cosmos que no comprendemos. Entonces, el ruido llegó. Era un sonido profundo, bajo, como un susurro que retumbaba desde el fondo de la tierra, desde el mismo centro del océano.
Era la voz de Cthulhu, resonando a través de las dimensiones, llamando a sus seguidores, llamando a todos los que habían sido tocados por su presencia. Un grito ancestral que hacía temblar la estructura de la existencia. No era un sonido como los que conocemos, no era algo que pudiera ser descrito en términos humanos. Era el sonido de cosas infinitas, de lo primordial que surgía desde el abismo de los tiempos. Algunos cayeron al suelo, otros comenzaron a correr, pero todos sabían que no había lugar a donde escapar. El mar llamaba. Cthulhu había regresado, y con él, los antiguos dioses que habían dormido durante eones, aguardando el momento en que la humanidad, esa plaga que había invadido la tierra, llegara a su fin. La ciudad comenzó a colapsar, las estructuras se desmoronaron como si no tuvieran fundamento alguno. Los cimientos de la civilización, que una vez habían sido sólidos, ahora se disolvían ante la poderosa fuerza cósmica. Las calles estaban llenas de personas que se arrodillaban, rendidas, ante el retorno de los antiguos. El caos y la locura se desataron en un instante. Los cultos que habían permanecido en las sombras salieron a la luz, y los seguidores de Cthulhu avanzaron como una marea humana, caminando hacia el mar con una determinación aterradora. Me alejé del puerto, con el eco del llamado resonando en mi mente. Sabía que ya no podía hacer nada, que la humanidad estaba condenada. Mi cuerpo y mi alma ya no eran míos. Mi vida, en algún sentido, ya había sido arrebatada por las fuerzas que regresaban a reclamar su lugar en el mundo. Mientras me alejaba, una grande sombra se alzaba sobre el horizonte, cubriendo todo lo que quedaba a su paso. El mar, que alguna vez fue un simple reflejo de lo mundano, ahora era el reino de Cthulhu, un reino donde no había lugar para los hombres. La oscuridad lo cubría todo, y la realidad misma parecía colapsar bajo la presión de lo incomprensible. Ya no quedaba tiempo para huir. El fin de los tiempos había comenzado. Capítulo 12. El abismo se cierra. A medida que avanzaban los días, la realidad misma parecía volverse cada vez más difusa. Las fuerzas de Cthulhu, al igual que una marea que lo arrastra todo, no se limitaban a la destrucción física, sino que también fragmentaban el tejido de la existencia. Cada vez era más difícil distinguir lo que era real de lo que no lo era, y el abismo entre los dos se estrechaba hasta desaparecer por completo. El aire que respirábamos estaba impregnado por una especie de pesadez, como si el espacio se hubiera cargado de una tensión indescriptible. Las personas que quedaban en las calles ya no reaccionaban de la misma manera ante los sucesos que ocurrían a su alrededor. Había una especie de vacío en sus ojos, como si, de alguna forma, ya hubieran aceptado su destino. Los que intentaban huir del caos se veían atrapados por la niebla que salía del mar, esa niebla que cubría las tierras con una extraña viscosidad, como si fuera algo viviente, una masa densa de vapor y oscuridad que se tragaba todo lo que tocaba. Mientras tanto, las estructuras de la ciudad, antaño orgullosas y firmemente plantadas, comenzaban a ceder. Los edificios, que parecían ser la última barrera entre el hombre y el vacío cósmico, se desmoronaban sin esfuerzo. Las calles se abrieron en grietas profundas, y el suelo parecía volverse más y más inestable. El sol, que se mostraba débil y enrojecido, apenas lograba penetrar la espesa capa de nubes que cubría el cielo, como si la propia atmósfera estuviera desintegrándose. A pesar de todo esto, no fue hasta esa última noche que todo se volvió completamente claro. Recuerdo bien cómo una vez más sentí ese murmullo profundo, una vibración que provenía de lo más profundo de la tierra. No era un sonido de la naturaleza, no era el sonido de un terremoto o de una tormenta. Era un sonido, antiguo, casi ritual. Se elevaba desde el mar, una llamada que no podía ser entendida en su totalidad por la mente humana, pero que, sin embargo, sentía como si me atravesara el alma. Las personas en la ciudad comenzaron a congregarse, sin comprender del todo por qué. Era como si una fuerza invisible los hubiera atraído, como si fueran piezas en un extraño juego cósmico, un destino ineludible. Muchos de ellos se alinearon a lo largo del puerto, mirando el mar, sin una palabra, como si la voluntad de Cthulhu ya estuviera completamente presente en sus corazones. Y fue allí, en la orilla, donde la realidad finalmente se rompió por completo. Un rugido inmenso sacudió el aire. Era como si todo el océano estuviera levantándose, rompiendo las leyes naturales de la gravedad. La figura de Cthulhu, esa forma gigantesca y monstruosa, emergió finalmente de las profundidades. No era simplemente un ser material, sino una manifestación de todo lo que es desconocido y horrible en el cosmos. Su cuerpo era tan vasto que parecía cubrir el horizonte mismo. Las garras de la criatura se extendían hacia el cielo, y su rostro, una mueca monstruosa, estaba lleno de ojos, como si toda la creación estuviera mirando a través de él. El mar a su alrededor se agitaba, burbujeando y soltando vapor, como si el océano mismo estuviera hirviendo.
Las criaturas del mar, de las cuales nunca antes se había hablado, comenzaron a emerger junto con Cthulhu. Eran seres antinaturales, de formas indescriptibles, pero casi humanas en su estructura, con ojos que brillaban con una luz propia, como si fuesen pequeñas chispas de la oscuridad misma. Los gritos de los pocos sobrevivientes que se encontraban cerca del puerto se mezclaron con el rugido de la criatura, y de alguna forma, todo lo que quedaba en la ciudad parecía ser absorbido por esa presencia cósmica. En ese momento comprendí que ya no había esperanza. Cthulhu, con su inmensa fuerza y poder, no solo había regresado a la Tierra, sino que había reclamado su dominio. Ya no. Era simplemente una entidad que aguardaba en las sombras. Era el centro de todo lo que sucedía, la manifestación de un vacío primordial que arrastraba todo consigo. Las personas a mi alrededor, que antes mostraban señales de terror y desesperación, ahora se movían como sonámbulos. Ellos, como tantos otros antes que ellos, seguían el llamado de la criatura. Sentí que mi cuerpo se estremecía, que todo lo que había conocido hasta ese momento se desvanecía ante la magnitud del terror cósmico que se estaba desplegando ante mis ojos. La mente humana, que alguna vez había sido capaz de razonar y comprender, ya no tenía lugar en el universo de Cthulhu. Nosotros, los hombres, no éramos más que insectos, simples partículas de polvo en un mar de caos y locura. El mar, en su furia, comenzó a engullir la ciudad. Los edificios se desmoronaban, las calles se sumergían bajo el agua que se elevaba como una marea monstruosa. El sonido era ensordecedor, una mezcla de gritos, rugidos y un zumbido profundo que venía desde lo más lejos del universo, como si todo lo que existía estuviera siendo consumido por una fuerza mayor. Yo, atrapado entre la multitud, me vi arrastrado por la corriente hacia el mar. No tenía fuerzas para resistir. Y mientras el agua me envolvía, sentí el último destello de conciencia. Sabía que todo había terminado. No había lugar a la esperanza, ni siquiera a la muerte. En este abismo, los hombres ya no importaban. Cthulhu había regresado. Capítulo 13. El último suspiro de la tierra. Las aguas del océano ya no eran las mismas. La tierra parecía estar desapareciendo a medida que las olas, ahora colosales, arrastraban todo lo que se encontraba en su camino. La ciudad ya no existía como la conocíamos. Las paredes, las calles y las casas, que una vez estuvieron llenas de vida, se disolvieron en la oscuridad del mar, como si nunca hubieran sido más que una ilusión. El mar, ahora más profundo y misterioso que nunca, había tomado su venganza y había reclamado todo lo que alguna vez fue humano. En este caos absoluto, los pocos sobrevivientes comenzaron a desvanecerse. No quedaba ninguna esperanza para nosotros. El horror cósmico de Cthulhu no solo destruyó la ciudad, sino que borró las propias leyes que mantenían al mundo en su lugar. Los cielos se torcieron y, al igual que el mar, parecían extenderse hacia una negrura infinita. Ya no podíamos decir si era noche o día, porque la luz misma se había distorsionado, engullida por la oscuridad que Cthulhu había traído con su despertar. Recuerdo el momento en que miré hacia el cielo. Ya no era azul, sino una capa gruesa de sombras, llenas de nubes que parecían moverse por su propia voluntad. Aquellas nubes no eran como las de la tormenta, ni las de un día gris. Estaban vivas, como si sintieran la presencia de Cthulhu en cada centímetro de nuestra existencia. La atmósfera se volvía más densa con cada minuto que pasaba, y el aire era más difícil de respirar, impregnado de un olor agrio, como si la misma tierra estuviera descomponiéndose ante nuestros ojos. Vi a las personas a mi alrededor. Algunas simplemente caían, como si su cuerpo ya no tuviera fuerzas para resistir. No sé si eran muertas o si simplemente ya no formaban parte de nuestra realidad. Otros, más desesperados, intentaban escapar. Pero, ¿a dónde? El mar se había levantado, y las tierras estaban siendo tragadas poco a poco. No había refugio. No había un lugar al que ir. En el caos que seguía, mi mente vagó entre fragmentos de pensamientos. Sabía que ya no éramos los dueños de este mundo. No éramos más que polvo en un universo que no nos comprendía, que nunca nos comprendió. Las viejas leyendas, las historias de lo antiguo, los mitos de los grandes dioses, todo había sido real. Cthulhu, el más grande de los dioses, había despertado, y con él, el fin de nuestra civilización se hacía inevitable. En algún momento, me encontré mirando el océano. Algo en sus aguas parecía llamarme. No sé si fue el efecto del terror o el llamado de Cthulhu, pero de alguna manera sentí que, en ese mar oscuro y profundo, encontraría la respuesta a todo lo que había sucedido, o al menos una forma de entender. Quizás la humanidad nunca estuvo destinada a comprender la magnitud del universo. Tal vez nuestra existencia siempre fue solo una inclusión accidental en un espacio sin sentido. En el horizonte, Cthulhu se alzaba sobre el mar,
su figura titánica se reflejaba en las aguas como una sombra macabra que alcanzaba las estrellas. Cada uno de sus movimientos provocaba que el mar se agitara violentamente, y el viento arrastraba todo a su paso, rompiendo lo que quedaba de las estructuras humanas. Ya no había sonido humano, solo el rugido del océano y el susurro profundo de algo mucho más antiguo y mucho más grande que todo lo que habíamos conocido. Los ruidos de la ciudad se desvanecieron poco a poco, y el mundo mismo parecía volverse más y más lejano. Las personas que aún quedaban vivas ya no lloraban ni luchaban. Se habían rendido, abrazando la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Algunos se arrodillaban ante Cthulhu, sin temor, como si hubieran llegado a entender que la resistencia era inútil. Otros, más perturbados, murmuraban oraciones incomprensibles, invocando a los antiguos en un último intento de alcanzar algún tipo de salvación. Para mí, no quedaba más que el vacío. El océano se había convertido en una bestia imparable, y las oscuras profundidades que una vez fueron solo un mito ahora eran mi única realidad. La existencia humana había sido consumida, y todo lo que quedaba era una especie de silencio cósmico, como si el universo hubiera olvidado que alguna vez hubo seres como nosotros. Sin embargo, en los últimos momentos de conciencia, algo extraño sucedió. Vi una luz distante en el horizonte. No era el sol, ni una estrella, ni siquiera una esperanza. Era una luz tan fría, tan ajena, que sentí como si toda la humanidad hubiera sido absorbida en su lugar. La luz brilló durante un momento, y luego se desvaneció, dejándonos en las sombras. El último sonido que escuché fue el rugido de Cthulhu, resonando en las aguas. Era el eco de algo que había sido antiguo, infinito. El final de todo, el fin del mundo tal como lo conocíamos. Y mientras las sombras lo cubrían todo, su presencia, más allá del tiempo y el espacio, marcaba el fin de la humanidad y el regreso de los antiguos a reclamar su lugar en el cosmos. El final ya estaba sellado. Cthulhu había vuelto para quedarse, y con él, el fin de los tiempos. Capítulo 14. La caída de la raza humana. La ciudad, que alguna vez fue un bullicio de vida, ya no existía. En su lugar, quedaban solo ruinas y polvo. Las calles que antes albergaban a miles de almas ahora estaban vacías, cubiertas por una capa de agua salada y desolación. El mar había avanzado más allá de las fronteras de lo posible, tragándose edificios, hogares y todo lo que se encontraba a su paso. Las olvidadas casas de antaño ahora se disolvían lentamente en las profundidades de la oscuridad cósmica. Las pocas personas que quedaban vivas, si es que aún se podía llamar así a aquellos que habían sido tocados por la esencia del horror de Cthulhu, ya no parecían humanas. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una vaciedad infinita, como si sus almas hubieran sido desprendidas de sus cuerpos. Al mirarlas, uno se daba cuenta de que su existencia ya no tenía propósito. La humanidad, tal y como la conocíamos, había sido borrada de este mundo. En el horizonte, el monstruo de pesadilla que había surgido de las profundidades parecía vibrar con una fuerza primitiva, una fuerza que podía destruir el mismo tejido de la realidad. Cthulhu no solo había regresado, sino que había traído consigo una ola de caos indescriptible que no solo destruyó la tierra, sino que comenzó a devorar la propia cultura humana, los recuerdos, las creencias, todo lo que había sido parte de nuestra civilización. Era como si la esencia misma de la humanidad estuviera siendo absorbida por su poder. La gente que aún intentaba resistir su inevitable destino se veía arrastrada por la neblina negra que brotaba del océano, una niebla que parecía penetrar hasta los huesos, despojando a los seres vivos de cualquier rastro de razón. Ya no existían palabras, ni lamentos, ni explicaciones. Solo quedaba el vacío, un vacío infinito que nada podría llenar jamás. Los científicos, los filósofos, los líderes políticos que antes hubieran intentado encontrar una explicación o solución, ya no tenían respuestas. Ellos también habían sido consumidos por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El propio universo, en su vastedad y misterio, parecía ahora estar escrutando a la humanidad desde una distancia fría e indiferente. Las estrellas mismas ya no eran las mismas, distorsionadas y torcidas en una espiral de descomposición que reflejaba la caída de la civilización humana. Lo que quedaba de nosotros ya no era más que una sombra de lo que fuimos. La desesperación se apoderaba de las mentes y los cuerpos de los sobrevivientes. Y mientras la oscuridad lo devoraba todo, un sentimiento profundo de impotencia y terror comenzaba a llenar el aire. Nadie podía escapar. Nadie podía sobrevivir. El mar continuaba su avance, arrastrando todo lo que quedaba a su paso. Los océanos, alimentados por la energía cósmica de Cthulhu, parecían estar creciendo, se desbordaban de su cauce, inundando tierra firme con una rabia incontenible. Las criaturas que habitaban las profundidades marinas, las que se habían mantenido ocultas durante milenios, comenzaron a emerger.
Eran seres tan extraños que ningún ser humano podría haber concebido sus formas. Sus cuerpos eran una mezcla de tentáculos, ojos múltiples y superficies viscosas que reflejaban la terrible e inexplicable naturaleza del caos que ahora dominaba la Tierra. Algunos intentaron huir, otros se refugiaron en las montañas, en lugares apartados, pensando que tal vez la furia de Cthulhu no alcanzaría esos lugares remotos. Pero estaba claro que ningún rincón de la Tierra o de la mente humana quedaba libre de la marca de este antiguo mal. A medida que la oscuridad se cernía sobre el planeta, me di cuenta de que la humanidad había cometido el error final al intentar comprender lo que nunca debía haberse comprendido. Cthulhu no era simplemente una criatura o un dios. Él era un recordatorio de que el universo, en su vastedad infinita, era mucho más grande y mucho más antiguo que nuestra pequeña especie. Nuestra existencia era, en última instancia, solo una burla a la naturaleza del cosmos. La humanidad, al haber tratado de desafiar los misterios del universo, había sellado su destino. Ya no había lugar para el miedo, ni para el arrepentimiento. Solo quedaba la certeza de que estábamos siendo consumidos por una fuerza cósmica que no podía ser comprendida ni detenida. Los ecos de los gritos de desesperación de las últimas personas desaparecieron en la distancia, y con ellos se desvaneció la última chispa de esperanza. Todo lo que quedaba era la presencia de Cthulhu, extendiéndose por el horizonte, observando el colapso final de nuestra especie con la indiferencia de un ser que no comprendía ni valoraba la vida tal y como la conocíamos. Así, en el ocaso del mundo, Cthulhu se erigió como el nuevo dios, el único soberano de este vasto y desolado universo, donde los humanos ya no tenían cabida. La llamada de Cthulhu había sonado, y ya no quedaba nada más que el fin. Capítulo 15. El último encuentro. La Tierra había caído. Lo que quedaba de nuestra civilización era apenas una sombra, un esbozo de lo que alguna vez fue. Lo que nos había ocurrido no era solo una tragedia local ni una catástrofe natural. No, lo que sucedió era mucho más grande, mucho más trascendental. El despertar de una entidad cósmica cuya influencia era tan vasta que había desbordado los límites del tiempo y del espacio. Cthulhu había regresado, y con él, el colapso no solo de nuestra civilización, sino de toda la realidad tal y como la conocíamos. Al principio, algunos pensaron que la llegada de Cthulhu era solo una interpretación errónea de los fenómenos inexplicables que comenzaban a suceder. Las tormentas, los temblores, las extrañas visiones que algunos experimentaban, se creyeron meras coincidencias o manifestaciones de una naturaleza desbordada por el caos. Pero la verdad, como todo en el universo, era mucho más aterradora de lo que cualquiera de nosotros habría podido concebir. Cthulhu no era una leyenda o un mito olvidado. Era una presencia real, tangible, y lo peor de todo, indiferente. La ciudad, ahora completamente sumergida, no era más que un vasto campo de ruinas, con fragmentos de lo que alguna vez fueron estructuras humanas esparcidos en el mar como escombros. El océano, en su infinita fuerza, había barrido con todo lo que había quedado a su paso. Pero el mar, bajo su superficie, escondía algo mucho más siniestro: el templo de Cthulhu, un monstruo de dimensiones inconcebibles, dormido pero vibrante, moviéndose lentamente en las profundidades. Su presencia era palpable incluso a través de la neblina espesa que cubría la superficie. Algunos de los sobrevivientes, los pocos que aún quedaban, no habían resistido la gravedad cósmica de la situación. Muchos habían perdido la razón, otros simplemente no podían enfrentar la magnitud de lo que se avecinaba y se sumieron en la desesperación. Mientras tanto, un pequeño grupo de científicos y académicos, entre ellos yo mismo, decidimos explorar lo que quedaba de la ciudad en busca de respuestas, de alguna justificación o explicación lógica para lo que estábamos viviendo. Pero sabíamos, en lo más profundo de nuestro ser, que la lógica humana no tenía cabida en este nuevo mundo. Recuerdo bien aquella última travesía, aquella expedición hacia las ruinas que alguna vez fueron el centro de la ciudad, un lugar de encuentro y comercio. Los escombros se apilaban por doquier, pero más allá de las ruinas, había algo mucho más inquietante. El aire estaba impregnado de un olor indescriptible, una mezcla de salitre, descomposición y algo mucho más antiguo, algo que parecía traspasar la realidad misma. A medida que nos adentramos más en las ruinas, la sensación de opresión se hacía más fuerte. Cada paso que dábamos nos sumía en una oscuridad palpable que parecía engullir la poca luz que quedaba. En el centro de la ciudad, bajo lo que había sido la gran plaza, encontré una puerta. Una puerta de gran tamaño, hecha de lo que parecía una especie de piedra negra, un material extraño que no podía identificar. Sobre la puerta, tallados en relieve, se encontraban símbolos que no podía comprender, aunque su presencia me resultaba extrañamente familiar, como si los hubiera visto en mis sueños, en los gritos de desesperación de los sobrevivientes o en los relatos de los pocos sobrevivientes que aún conservaban algo de su cordura.
Al acercarnos a la puerta, algo tembló en el aire, como si el mundo mismo estuviera siendo afectado por nuestra presencia. El suelo comenzó a vibrar, y una onda de energía atravesó nuestros cuerpos. Algunos cayeron al suelo, otros empezaron a gritar. Yo sentí como mi mente comenzaba a ser invadida por una sensación indescriptible. Algo me estaba llamando. Un eco ancestral resonaba en mi interior, un susurro lejano y atronador que provenía de más allá de la realidad. Un compañero, el Dr. Francis, fue el primero en cruzar la puerta. Su figura desapareció en la oscuridad detrás de ella, y al instante, un grito horrendo llenó el aire. Nadie se atrevió a seguirlo. Nos quedamos allí, paralizados, temiendo lo que podría haberse desatado al otro lado. En ese momento, comprendí que Cthulhu no solo había despertado en el mar. Había despertado en todos nosotros. Su influencia, sutil pero innegable, se extendía como un manto sobre la tierra, afectando a las mentes humanas, disolviendo los límites de la cordura. Todo lo que conocíamos como real estaba siendo distorsionado por su presencia. No tenía sentido seguir buscando respuestas, no había respuestas que pudiéramos entender. El horror no podía ser comprendido por mentes humanas, y al tratar de hacerlo, solo conseguíamos acercarnos más a la locura. De repente, una sombra se alzó ante nosotros. La puerta se cerró violentamente, y un rugido infernal llenó el aire. La figura de Cthulhu, emergiendo de las aguas, parecía más viva que nunca, pero a la vez, más distante, como una presencia que ya no tenía necesidad de interactuar con los humanos. Ya no éramos nada más que insectos ante su mirada. La última visión que tuve fue la de Cthulhu en su majestuoso horror, un ser tan vasto que ni siquiera el océano podía contenerlo. Y, con esa visión, algo en mi mente se rompió. No había vuelta atrás. No había escapatoria. La humanidad ya no existía. En el último aliento de la humanidad, mientras las estrellas mismas se desvanecían y la oscuridad cósmica absorbía todo a su paso, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mi ser. La lucha fue fútil. El universo ya había hablado, y con su voz, nos había condenado al olvido. La humanidad, en su intento de comprender lo incomprensible, había despertado lo que nunca debía ser despertado. Y con la llegada de Cthulhu, la tierra se convirtió en su tumba, la tumba de todos nosotros. Ahora, solo quedaba el eco de nuestro último grito ahogado en las profundidades, mientras el horror seguía, eterno, vigilante, más allá de cualquier esperanza. Y así llegamos al final de este capítulo de La llamada de Cthulhu. Espero que hayas disfrutado de este viaje por las profundidades del terror cósmico de H.P. Lovecraft. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido fascinante como este. También, si tienes algún comentario o teoría sobre la historia, me encantaría leerlo en los comentarios. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!